Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Muy bien, seguimos en la mira. Estamos con Adolfo Garcés, Fito. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Tremendo los números que mostró Fede, ¿no? Fantástico informe. Si no fuera penoso, sería extraordinario. ¿Qué está pasando en el ámbito político? Sí. Porque es donde son los que pueden hacer, ¿no? Digo, son los que el poder es el que puede. Sí. ¿Qué está pasando? Sí. Yo confieso cierta decepción, ¿no? Porque lo escribí muchas veces en el Observador, ¿no? Durante el 2013, durante el 2014. Yo decía, bueno, por distintas razones están dadas las condiciones para que este país, de una buena vez, le hinque el diente al problema educativo. ¿Te acuerdas que en algún momento, incluso acá en La Mira, yo mostré ese marco analítico del profe John Kingdom, ¿no? De las ventanas de oportunidad en las reformas de políticas, ¿no? Marco teórico muy sencillo. Cuando hay problemas instalados en la agenda, cuando hay soluciones factibles y cuando hay liderazgo político, cuando estas tres condiciones, ¿no?, convergen, están dadas las condiciones para una reforma, incluso para reformas importantes, trascendentes, complejas. Bueno, y yo en 2013, 2014 decía, bueno, el problema está instalado, lo instaló, lo construyó socialmente, como decimos en ciencias sociales, Mujica, ¿no? Mujica hizo mucho para que todos entendiéramos que tenemos un problema serio en educación. El problema educativo en las encuestas prácticamente no existía. Mujica, Larrañaga, Bordaberry, los líderes políticos en general empezaron a hablar de este asunto hace, ¿qué?, 5 años. Que lo instalaron en la agenda. Lo instalaron, gracias, lo instalaron en la agenda. Cuando Mujica dijo educación, 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 cuando formó la comisión multipartidaria famosa al comienzo de su gobierno, y durante 5 años se habló de educación. Y no solo se habló, sí, dale. Una primera gráfica que de alguna manera arranca el concepto de lo que vos decías, de la campaña electoral. Se habló de cambiar el ADN de la educación y fue una de las promesas más resonantes de Tabaré Vázquez. Vázquez no tuvo más remedio que hablar de reforma educativa o de cambios en la educación, ¿no? Porque los demás candidatos hablaban y porque el presidente Mujica habló de educación 5 años, ¿no? Y porque se hablaba en los programas de tele y porque se escribía en los diarios y porque la gente lo reclamaba en las encuestas. Entonces se instaló claramente el problema educativo y Vázquez dio señales muy claras. Desde el momento en que designó a Fernando Filgueira como su principal asesor, todos podíamos esperar cambios importantes en la educación. De hecho, su discurso era muy similar al de Filgueiras en las propuestas educativas. Y yo diría que sí, yo diría que en buena medida compró el libreto. El libreto de Filgueira, que es el libreto de los principales expertos en educación de este país, porque no hay demasiadas opiniones. No hay opiniones demasiado distintas, ¿no? Sobre el marco curricular común, sobre la importancia de la descentralización. Antes de avanzar ahí, vamos a ver una segunda grafiquita, que son gráficas simplemente de referencia de por dónde estamos yendo. ¿Qué pasó este año? Bueno, el conflicto por el presupuesto era una cosa que era de esperar, digamos, siempre pasa en el presupuesto. Pero la compatibilidad de los gremios le asestó al gobierno de Vázquez un duro revés político con el tema de la esencialidad. Sí, tal cual. Fue así, ¿no? Así, ¿de qué se habló durante estos 6, 7 meses? 7 meses y pico de gobierno. ¿De qué se habló? Cuando se habló de educación, que se habló muy poco. Para ser el primer año del gobierno de Vázquez, cuando la educación es un problema tan importante, se habló muy poco. Cuando se habló de educación, ¿de qué se habló? Se habló de la reforma, se habló del marco curricular común, se habló de cómo evitar que los chiquilines de los barrios más pobres abandonen masivamente los liceos. No se habló de eso, se habló del salario de los profes. Asunto importantísimo, recontra importante. Se habló del presupuesto de la educación, asunto fundamental, pero de los cambios estructurales que uno podía esperar, porque lo conoce a Fernando Filgueira, lo ha escuchado, ¿no? Porque de alguna manera lo vio a Vázquez empoderar a Filgueira, ponerlo en un lugar de relevancia, en la campaña electoral primero y después en el Ministerio de Educación y Cultura.
¿no? O sea, la próxima gráfica No lo que se hace es habló. resumir, el próximo gráfico lo que refiere es a esto. La reforma educativa no aparece Eso. y no hay más intenciones que la ley de presupuesto, digamos. En la ley de presupuesto uno puede reconocer la pluma de gente como Filgueira, ¿no? En muchas propuestas que están enunciadas en la ley de presupuesto. Enunciadas, anunciadas, pero en concreto, ¿cómo va a ser el gobierno durante estos años para atacar el problema educativo y evitar que los chiquilines de los barrios más pobres, ¿no?, abandonen masivamente los liceos? ¿Cómo va a ser para cambiar la carrera docente? ¿Cómo va a ser para dar más autonomía? ¿Cómo va a ser para mejorar los resultados educativos en las pruebas PISA? ¿Cómo lo va a hacer? En el presupuesto hay intenciones, A ver, medidas concretas. Vamos a el próximo gráfico que habla de los obstáculos que tiene para cumplir eso. Tiene unos gremios que se han opuesto a las reformas, se han opuesto a los 3 o 4 ítems por los cuales se debería circular una reforma educativa. Hay como dice ahí, un diseño institucional disfuncional, no tienen autonomía los centros, y aparece como peludo de regalo desacuerdos entre el Ministerio de Educación y Cultura y los organismos desconcentrados del CODICEN. Uno esperaba, con el nombramiento de María Julia Muñoz al frente de la cartera de Educación, una intención del gobierno por recuperar el control político de la educación. Exacto. Que se ha trasladado a los organismos desconcentrados y en parte a los gremios. Pero lo que nos encontramos es que parece que Filgueira y Neto... Claro, no sé, claro, no, es decir, el equipo no funciona, ¿no? El equipo, no hay equipo, ¿no? Hay individualidades con perfiles distintos. El desacople entre el CODICEN y el MEC es muy evidente y ha habido trascendidos muy claros. Estoy acordando de una linda nota en Búsqueda hace un par de semanas atrás, por ejemplo, sobre esto. Pero no puede ser excusa que los gremios en este país son importantes. Yo qué sé, Germán Rama y Julio María Sanguinetti, hace 20 años atrás, ¿tenían gremios tan combativos como estos o más? ¿No? Las condiciones políticas eran aún peores, porque el presidente Sanguinetti no tenía mayoría parlamentaria. Tuvo que pactar una reforma con una coalición con los blancos. Y los gremios no le eran afines ideológicamente como uno puede pensar que ¿verdad? son esto. Absolutamente. Y bueno, y se las ingenió para impulsar una reforma educativa importante. No habrá sido un cambio de paradigma, no es que cambió el modelo educativo, ¿no? Pero caramba, fue una reforma muy ambiciosa, seguramente la más ambiciosa que se ha hecho en estos 30 años de democracia. También te digo, Fito... Entonces no hay que echarle culpa a los gremios. No, ¿Dónde está la estrategia del gobierno? Yo destaco una cosa, también te recuerdo que uno de los pilares de aquella reforma, que eran las escuelas de tiempo completo, fueron rechazadas por los gremios, fueron resistidas y rechazadas por los gremios 10 años después. 10 años después, cuando en el medio se perdieron vidas, en el sentido más profundo de la palabra, reconocen que el camino era ese. Con lo cual se demuestra que los gremios jugaron un papel tranquilo. Déjame aclarar una cosa. Yo soy de los que ama la libertad, como buen uruguayo. Amo la libertad. Forma parte de la libertad que la gente se asocie, ¿no? Que se formen asociaciones para defender sus intereses, que se formen grupos de presión. Yo formo parte de ADUR, el sindicato de docentes de la Universidad de la República. O sea, no tiene nada de misterioso, como vos formarás parte de APU. No tiene nada de misterioso que la gente se reúna, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo hay que pasarle con una aplanadora por encima de los gremios. Solo digo que los gremios no pueden ser excusas para que los gobiernos no hagan los cambios que tienen que hacer para cumplir con promesas que la gente espera. No, pero ni siquiera, yo diría que ni siquiera para cosas de fondo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Los gremios pueden parar, pueden decidir parar, pero el CODICEN puede decidir, como no lo hizo nunca y recién ahora, después de 30 días de paros, llamar a que los padres manden a los gurises al colegio. Una cosa no quita la otra. Los gremios juegan su papel, las autoridades de la educación por supuesto juegan el suyo. Lo que pasa es que cuando yo he traído a autoridades de la educación acá,
por momentos, no sé si estoy hablando con una autoridad de educación o con un sindicalista. Sí. Bueno, lo que pasa es que la ley de educación es una ley complicada, pero la ley de educación es una ley complicada en la medida en que le da mucho poder a los actores del sistema educativo. Bueno, pero no hay maneras. El gobierno no tiene maneras de alinear toda esa constelación de actores que tiene el sistema educativo en los organismos de gobierno. No tiene maneras de alinearlos. ¿Qué necesidad de poner personas que no piensan como el ministerio, ¿no? Como las autoridades del MEC en el Códice? No hay manera de pactar. No las puso, en realidad estas vienen. Bueno, Neto viene de atrás, ¿no? Digo, ¿por qué no la cambió? No puede llamar a Mujica y decirle... ¿Qué no advertís? Porque, ¿te acordás que eso es una frase de Sanguinetti, creo, ¿no? Lo que no se hace en el primer año, sí, es muy difícil que se hagan en adelante. Sí. ¿Cómo vos pensás que...? Yo no sé, yo tengo preguntas. Yo la pregunta que me hago es, sí. A ver, los uruguayos entendimos mal cuando escuchábamos a Vázquez y a sus asesores hablar de los problemas educativos. Entendimos mal. Es decir, a ver, porque puede haber pasado, ¿no? Capaz que nosotros entendimos que el gobierno iba a hincarle el diente a los problemas educativos de verdad y capaz que no era lo que estaban tratando de decir, ¿no? Siguiente pregunta. Si entendimos bien y realmente quieren transformar el ADN del sistema educativo, ¿cuál es la estrategia del gobierno? ¿Cuál es? Yo pensé que, por ejemplo, capaz que hacían como hace 20 años atrás, Sanguinetti y Rama, ¿no? Reforma empaquetada en el presupuesto. Aparentemente no es así. Están esperando dentro de 2 años la nueva discusión del presupuesto, que ya se anuncia, ¿viste? Porque el presupuesto es por 2 años. Sí. Bueno, para ahí sí ir una reforma a través del presupuesto. Están hablando de un debate educativo, de un nuevo congreso educativo. Es a través de ese congreso educativo que piensan legitimar la reforma. ¿Cuál es la estrategia? Si es que la tienen. Yo quiero pensar que sí, porque el problema educativo debe ser el problema más importante que tiene el Uruguay, ¿no? Para el desarrollo, para el crecimiento económico, para la integración social, para la convivencia, para la justicia, para la ciudadanía, para lo que quieras. Quedan las preguntas planteadas, Fito. Quedan las preguntas planteadas. Solo quiero agregar una cosa, sí. Y es, yo creo que el Frente, si no le hinca el diente a este problema, va a pagar un costo político muy importante, muy importante. Yo creo que el país va a pagar un costo. Sin duda que sí, ¿no? Pero lo que pasa es que a los políticos a veces hay que decirles, hay que tocarles el bolsillo. Es decir, yo creo que pueden pagar un costo político importante si no le hincan el diente a este problema. Muchísimas gracias, Fito. No, por favor. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.